En nuestra visita al Líbano llegamos a la ciudad omeya de Anjar, conocida también como Haus Musa, situada en el Valle del Bekaa a unos 60 kilómetros al este de Beirut, entre los montes del Líbano y la cordillera del Antilíbano. Esta ciudad es una auténtica joya construida entre el año 705 y el 715 por el califa omeya Walid I. Pero lo que realmente hace especial este lugar es que fueron los primeros y casi únicos restos omeyas encontrados en el país, además de ser uno de los pocos lugares que se conservan en el interior y que tal vez esta ciudad fuera construida y habitada en una época histórica por un periodo de tiempo bastante corto. Eso lo vamos a ver aquí, hoy, en Sucesos por Telecaribe, nuestro canal. Anjar, que también es conocida en ocasiones como Haus Musa, es una población del Líbano que está ubicada en el Valle del Bekaa, hacia el suroriente del país. Este lugar está a unos 60 kilómetros de Beirut y es un sitio arqueológico que es uno de los que marca una mayor diferencia en el país, porque posee un estilo único y que data de una sola época histórica. En la gran mayoría de sitios arqueológicos que se pueden encontrar en Líbano, se pueden ver diversos estilos y épocas que se superponen entre ellos, porque las civilizaciones fueron haciendo construcciones sobre otras. Y este lugar data de un único periodo, que es el Umayyad, que es relativamente reciente, ya que data de principios del siglo VIII, pero se conserva en relativas buenas condiciones. A diferencia de otros sitios arqueológicos de este país que se mantuvieron habitados durante siglos después de su fundación, Anjar solo fue de importancia durante algunas décadas, tras las cuales fue abandonada. Y este lugar es de una gran importancia histórica porque en el mundo no se conservan muchos ejemplos de esta parte tan importante de la historia del mundo árabe. Esta población era un centro comercial que en su época tenía una ubicación privilegiada en medio de varias rutas dedicadas a esta industria. Las ruinas se encuentran en casi un cuadrado perfecto y están en medio de algunas de las tierras más fértiles del Líbano, a pocos kilómetros de manantiales naturales, destacándose en ellas algunos delicados y altos arcos que contrastan con las montañas de los alrededores. Amables televidentes, como les comentaba hace algunos instantes, ya estamos instalados aquí en Anjar, en el Líbano, para conocer la ruta arqueológica de lo que dejaron nuestros antepasados, en este caso la dinastía omeya, de gran trascendencia e importancia en el mundo musulmán. Bueno, Bárbara va a ser nuestra guía. Bárbara, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Es un placer conocerte y tenerte con nosotros. Igualmente, gracias. ¿Cuál es la importancia de esta arqueología aquí en la zona de Anjar? Sí, es que tenemos muy pocos sitios arqueólogos de esta época. Tenemos Anjar, por ejemplo, y tenemos también una mezquita en Baalbek que quedaron de la época omeya. El sitio de Anjar es único porque en todo el Líbano no hay una ciudad de verano, un sitio de verano por el califa omeya. Y Anjar fue construido en el siglo VIII, como 750 después de Cristo, y por muchas razones el califa eligió Anjar para construir este lugar tan hermoso. Así estaba. Entonces, primero porque Anjar está en el centro de la Bekaa. La Bekaa es el valle de la Bekaa fue llamado el granero de Roma en la época romana porque dio trigo para 12 millones de personas, fíjense. Y también está en un centro agrícola muy importante donde sembran todos los cereales y las frutas y sobre todo uvas. Por eso tenemos muchas bodegas de vino aquí. Entonces, un centro agrícola muy importante. Segundo,
Anjar está en la encrucijada de varias rutas de caravanas que pasaban por el Líbano para ir hasta Siria y al revés, del litoral del Líbano para pasar a Damasco y al revés, etc. Entonces Anjar fue un centro comercial. Imagine usted que en este sitio muy pequeño que hace como 340 metros por 310 metros, tenemos 600 almacenes, 600 tiendas. Además, era una zona comercial. Muy comercial, agrícola, y también los beduinos desde la antigüedad venían de países vecinos a la Bekaa para ayudar a trabajar la tierra, a sembrar, a cosechar. Y estos beduinos eran los aliados de los omeyas en sus guerras santas, al jihad. También el calif eligió Anjar para construir su ciudad de verano para estar con sus aliados 1 mes, 2 meses al año, porque eran importantes para ellos. Los omeyas los llamaron la espada del Islam. Tanto hicieron guerras con ellos. Y así fue. Y también acá en el verano hace más fresco que en Damasco. Y no estamos muy lejos de Damasco. Entonces, para estar lejos, cercano de la capital de su reinado, Damasco, el calif eligió Anjar para construir una ciudad de verano. Es muy poco lo que queda de las estructuras, de la arquitectura del mundo musulmán. Anjar apenas es un ejemplo. Sí, la verdad es que sí. Y desafortunadamente, como vemos en las murallas de Anjar, la manera de construirlas eran piedras separadas por ladrillas y tierra, y piedras y ladrillas. Es una construcción que resista mucho a los terremotos. Pero Anjar no fue destruida ni por terremotos ni por nada, sino por el último sultán omeya aquí, Marwan II, que mandó, después de haber perdido la batalla contra los abbasidas, y ellos tomaron parte aquí. La nueva dinastía árabe. Eso, exacto. Entonces mandó a un grupo de soldados muy fuertes para destruir la hermosa Anjar, para que no caiga en las manos de sus enemigos, los abbasidos. Ahora, ¿por qué no hablamos un poquito del castillo que estamos viendo en este momento? Sí, la verdad es que la ciudad está dividida en 4 partes iguales por 2 calles principales, al ejemplo de las ciudades griega romana. Están divididas por el Cardo Máximos, el Cardo Decumanos, y aquí atrás de nosotros es el centro de la ciudad de Anjar. O sea, esta es como la calle principal. Eso. Y de los 2 lados de las calles principales había tiendas, como se ve aquí. Y una parte, la parte sureste, se encuentra el gran palacio, el palacio del calif, que fue un palacio muy muy bonito, dividido por un patio donde hizo los banquetes y los grandes eventos e invitó a sus amigos. La parte más al sur era su propios departamentos, su residencia, y había muchas salas para los invitantes. La segunda parte, se llama el Gran Palacio. La segunda parte, cerca del Gran Palacio, se llama el Pequeño Palacio o el Harén, donde vivieron las mujeres del calif, porque el calif nunca no viajaba sin sus mujeres. Era la misma arquitectura que el Gran Palacio, pero más pequeño. De este lado, la parte residencial, donde tenían casas los amigos del calif, los compañeros del calif, y atrás de nosotros la cuarta parte era la parte popular, donde la gente vivió, los comerciantes, los servidores del calif, así. Ya. Ahora, ¿cómo el gobierno del Líbano conserva toda esta
digamos, este legado Sí. que ha tenido de sus antepasados. Desde el principio del siglo, la mitad, digamos, del siglo XX, el gobierno líbano ha hecho algo llamado la Dirección General de las Antigüedades del Líbano. Y la verdad que muchos gran personas, hombres cultos, fueron jefe de esta organización. El más importante era el emir Maurice Shihab. Él hizo muchas excavaciones y él también sabía cómo conservar. Y hasta ahora el Ministerio de Turismo, la Dirección General de las Antigüedades del Líbano y el Ministerio de la Cultura cuidan a estos sitios porque saben que es un tesoro arqueológico que no tiene ejemplo en el mundo. Tú me decías que el palacio, cuando recién lo encontraron, estaba destruido. Sí. Y fue que lo levantaron. ¿Cómo es esa historia? Que en el mitad del siglo XX, cuando llegó aquí la Dirección General de las Antigüedades para hacer excavaciones, encontraron Anjar casi destruida porque los soldados del último califa Omeya no habían dejado nada aquí. Y nunca no fue reconstruida Anjar por otras civilizaciones. Por eso la antigüedad, el emir Maurice Shihab, él empezó a reconstruir Anjar y reconstruyó lo que podía reconstruir porque el sitio por muchos siglos era como una cantera. Otras civilizaciones utilizaron piedras y columnas de aquí para construir otros monumentos. Entonces, con la cantidad de piedra que encontró, volvió a construir Anjar un poco como era para que el visitante o el turista puede entender cómo estaba este lugar. Bueno. Y encontraron la muralla, la gran muralla con arcos, caída de una sola pieza. Entonces la construyeron así y así entendieron que Anjar era toda de 2 pisos solamente. Bueno, a mí me gustaría, Bárbara, que tú le contaras a los televidentes un poquito de la historia de estas dinastías digamos, del mundo musulmán. Sí. Hubo, creo que fueron 3 dinastías muy importantes, comenzando por la Omeya, la Abásida y luego la Selyúcida. Había muchos. Ok. Muchos, las más importantes son las. ¿Cómo se dividen estas digamos, monarquías, si cabe el término, sí, dentro del mundo árabe, del mundo musulmán, desde sus comienzos? Sí, la última parte del siglo VII tomó el poder un señor llamado Muawiyah bin Abi Sufyan. Él fue el fundador de la dinastía Omeya. Y esta dinastía fue una de las más importantes del mundo, sí, de la historia del Islam. Ellos eran guerreros y animados por la fe, conquistaron casi todo el mundo antiguo. Llegaron a las puertas de China. Imagínate. Al este y a Poitiers en Francia al este. Y ellos establecieron su reinado aquí en el Líbano y en todo Medio Oriente, claro, y la capital de su reinado era Damasco. Y bajo ellos Damasco conoció una época de oro. Ahí está la mezquita Omeya, que es uno de los templos más importantes del mundo islámico. Sí, que fue construido sobre el templo romano dedicado al dios Júpiter y se queda todavía la entrada a este templo. Sí, construyeron muchísimo en Siria los omeyas y se quedaron como un siglo más o menos aquí y luego fueron perdieron al frente de los abbasidas. Y los abbasidas, para enojar a los omeyas que se quedaron en Europa, pero no en el Medio Oriente, designaron Bagdad como capital de su reinado, para que Damasco se olvide un poco. ¿Y después de los abásidas qué viene? Vienen diferentes dinastías. ¿Se digregó el imperio? Sí.
Sí, un poco porque eran muy ricos y abandonaron un poco la política para dirigirse más hacia el arte, el poema, las canciones, y gastaron mucho dinero por y olvidaron un poco las conquistas y las guerras. Por eso fueron debilitados y fueron conquistados siglo XI por los cruzados. Los cruzados, y bueno, después vino el Imperio Otomano, ¿no? Después de los cruzados vienen los mamlucos, Ajá. que son una etnia del norte de Turquía, que los ayubidas de Saladino trajeron de allá para estar como esclavos en los palacios de los ayubidas. Al cabo de 100 años fueron también integrados en el ejército ayubida, y cuando los ayubidas eran débiles, ellos hicieron un coup d'état y tomaron el poder y conquistaron Medio Oriente por 2 siglos. Y fueron vencidos por el sultán Selim I, el conquistador, en la última batalla que tuvo lugar cerca de Damasco, Marjdabiq se llama, en 1516. ¿Cuál es la importancia de Saladino en toda esta historia? Fue el único líder musulmano que podía recuperar Jerusalén de las manos de los cruzados, que eran muy fuertes. Les echaron afuera de Palestina, por eso se quedaron en el Líbano y sobre todo en el sur, en Sidón y Tiro. Y de allá volvieron a conquistar Jerusalén y sacarla de las manos de los ayubitas. Bueno, ¿qué otra historia le podemos contar a los televidentes sobre Anjar? Anjar es una zona en la Bekaa, en el Valle de la Bekaa, que es un centro agrícola más importante del Líbano, y muy rico en agua. Anjar significa la fuente de agua jalada, o también puede significar la agua, el lugar rico en fuentes de agua, porque en esta superficie muy pequeña tenemos 5 pozos de agua. Cerca de Anjar pasa un río también, de donde jalaron el agua para guardarles en depósitos de agua abajo de la ciudad por el tiempo de guerra. Anjar es un lugar muy bonito. Y dicen unos historiadores, pero no hay todavía excavaciones reales, que bajo Anjar se encontrará un día el reinado de Calcis de la antigüedad, un reinado que sobrevivió 1000 años. Y por eso cuando vamos a ver en el sitio columnas de épocas anteriores, piensan ellos que fueron sacados de Calcis. A ver, tenemos que esperar a más excavaciones para estar seguros. ¿Cuántas personas visitan al año Anjar, más o menos? Muchas personas. No tengo estadísticas, podemos preguntar, pero miles de personas. Yani, casi todos los que pasan al Líbano, digamos 80% de los que visitan al Líbano, son 2 millones, pasan por Anjar. Ahora, ¿y la infraestructura hotelera para atender ese turismo en los alrededores de Anjar existe o todo el mundo viene de Beirut? Hay muchos hoteles cerca de Anjar, en Tanayel, en Shtora, en Zahle y en Baalbek, que pueden recibir, sí. Barrelias también hay unos. La gente de aquí se dio cuenta de la cantidad de turistas que vienen a pasar un día y regresar a dormir a Beirut. Entonces se dijeron, ¿por qué no duerman aquí y visitan más? Por eso empezaron a construir muchos hoteles y a restaurar hoteles que existieron antiguamente. La UNESCO declaró Anjar como Patrimonio de la Humanidad en 1984 y dice: las ruinas de Anjar, ciudad fundada por el califa Walid I a principios del siglo VIII, muestran una ordenación rigurosa del espacio que se asemeja a la de las ciudades-palacio de la antigüedad. Los vestigios de Anjar constituyen un testimonio único del urbanismo de los omeyas.